Buenos días, soy Betuel Bonilla Rojas, escritor, docente de literatura de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Coordino el taller José Eustacio Rivera Relata Huila desde el año 2006 dentro de la red de talleres de escritura creativa del área de literatura del Ministerio de Cultura. El género que practicamos en nuestro taller es el cuento, principalmente a qué es el género que cultivo, escribiendo cuentos, produciendo cuentos, estimulando la producción de cuentos, pero porque también es el género que mayores reflexiones me ha propiciado desde el espacio académico. Y parte de esas reflexiones tienen que ver con hallar en el cuento tal vez el único instrumento, pensémoslo en términos de género literario, que se ocupa de un viaje hacia la comprensión de un asunto específicamente humano. Y cuando digo de uno no significa que la novela, el teatro y otros géneros no lo propicien, sino que el cuento se dirige hacia uno y específicamente a uno. Eh, y ese tema del cual se ocupa el cuento, que en palabras de algunos teóricos es esa palabra que no se pronuncia, pero sobre la cual se estructura todo un drama para que el lector entienda la palabra sin que se le pronuncie, eh, conduce al avisoramiento de una comprensión de un hecho estrictamente humano que es, creo, el gran poder de lo literario. En esa comprensión del humano está el final. Ese final que algunos llaman resolución, que no siempre coincide con el desenlace, pero que en términos más estructurales vendría a ser el cierre de una promesa advertida. Cuando inicia un cuento nos prometen algo, nos prometen una historia, un conflicto que se resuelve en una u otra dirección. Realmente el cuento no tiene más salidas. Y ese final es lo que llamamos el punto de no retorno. Es cuando sobreviene la comprensión de lo humano, bien de parte del personaje o bien de parte del lector. En eso que Joyce llamaba la epifanía, habría tres posibilidades. Entender que a veces el lector comprende lo humano sin que el personaje, por razones usualmente de sometimiento o de falta de comprensión, no logra advertirlo. A veces el personaje lo entiende primero que el lector y es cuando nos obliga a recapitular para ir en búsqueda de la huella que nos dé la pista. O en ocasiones esa comprensión se da de manera simultánea personaje-lector. Voy a probar, o a intentar mejor probar desde un par de textos, la comprensión del humano desde finales en los que la comprensión le sobreviene primero al personaje y como lectores nos entendemos fragmentos después. Hay un libro de nuestro amigo Leva Kosanovich, un escritor argentino, chaqueño. El libro se llama Durmitor y dentro de ese libro viene un cuento que se llama Hijo de Tigre. El cuento va de un personaje que ha estado en presidio durante 11 años, Anselmo Iriarte, y ha ido a la cárcel por culpa del asesinato de su patrón, del búlgaro. Tenemos a Anselmo en el inicio del cuento cuando sale de presidio y se dirige a casa de su esposa, de Ramona, que vive en una región muy apartada. Mientras transcurre el cuento nos vamos enterando de una infidelidad de Ramona con el búlgaro, a quien, repito, el protagonista Anselmo ha matado, quizás por esa infidelidad, quizás por lo que ha ocurrido en términos del sometimiento a que es visto. Y cuando él llega al rancho, se asoma tras unos arbustos y contempla algo que por razones de punto de vista él ve y nosotros los lectores no estamos viendo. Y sobreviene este fragmento. En un solo segundo, toda su existencia precaria volvió a desplomarse como un castillo de naipes. Anselmo Iriarte deseó de pronto no haber oído nunca el ruido del último candado, otorgándole la libertad. Peor aún, deseó regresar al tiempo aquel cuando por lo menos pudo sacar el facón y como un trámite apenas hacer justicia con su propia mano. Solo que ahora no sabía contra quién descargar el golpe. De haber tenido el arma en su mano, seguramente la habría dejado caer a un costado a causa de su desasosiego. Cerró los ojos fuertemente, rindió la otra rodilla a la tierra y cayó de bruces detrás de la mata en un llanto ronco de resignación. A los 44 años sintió que el mundo se le volvía a caer encima otra vez.
En la fuga hacia ninguna parte, la reaparecida indisposición hacia el mundo, el odio y la humillación renovada, le presentaban ante sus ojos una y otra vez de manera cruel la imagen repetida que no habría de sacar de su retina en los años que aún le quedaban por vivir. La Ramona, abrazando al hijo casi adolescente, que acababa de llegar de la escuela entre un grupo bullicioso de chicos oscuros, rubio, muy rubio, como el maldito búlgaro. Es decir, 4 párrafos antes, el personaje ha visto algo, por pericia narrativa nos dan a conocer qué es lo que ha visto, pero él comprende algo que nosotros aún no comprendemos. Para el personaje, el cuento termina ahí, en el descubrimiento. Y se supone que va a retrotraerse y que se va a marchar de allí abandonando a Ramona. Sin embargo, el desenlace para nosotros, cuando a nosotros nos sobreviene la comprensión del humano, es en la línea final, tal vez en la penúltima línea, cuando vemos que el chico no tiene los ojos oscuros como Anselmo Iriarte, sino claros y es rubio como el maldito búlgaro. Hay un segundo cuento, y de esto casi la mayoría de los cuentos no se esquivan. De hecho, es la teoría que lee uno en las notas de Raymond Carver cuando, citando a Chekhov, dice que descubrió en los cuadernos de apuntes de Chekhov esa frase de "y de repente todo fue claro para él", y que en adelante, dice Carver, lo puso como un elemento sagrado en su mesa de noche. Y ese "de repente todo fue claro para él", pues en realidad es la matriz que sí o sí debe cumplir todo cuento, más allá de qué índole o de qué subgénero se practique. Un segundo cuento que nos permite constatar esto es Pecado de omisión, de Ana María Matute. En Pecado de omisión, la anécdota va de un personaje, Lope, de finca, que queda huérfano de repente. Su padrino Emeterio decide cobijarlo, se lo lleva para su finca que queda en lo alto de la montaña, y la ciudadanía, la comunidad y nosotros los lectores entendemos eso como un gesto de bondad. Nos dan 2 o 3 datos importantísimos para el desenlace del cuento, que tienen que ver con las condiciones a las que se va a vivir a casa de Emeterio Lope. También nos dicen 2 cosas muy importantes: que era un chico que prometía, al que le iba muy bien en el colegio y que por razones por demás sabidas económicas debe abandonar, y 2, que había un muchacho que le iba a la saga. Es decir, un muchacho que era el segundo en rendimiento y que no tenía la inteligencia de Lope. Van a la montaña, empezamos a enterarnos de las actividades de Lope, de las faenas que cumple, de las vicisitudes y los vejámenes a que es sometido, y pasados 5 años, por asuntos médicos, deben volver al pueblo. Cuando vuelven al pueblo se encuentran a aquel muchacho que iba segundo a la saga. Lope lo ve, estrecha su mano, y en el momento en que tienen lugar estos sucesos, nosotros como lectores estamos pendientes desde el encuentro, pero en la mente de López está obrando esa comprensión, ese punto de quiebre, punto de no retorno, esa revelación. Acto seguido, da la vuelta hacia Emeterio, toma una piedra y lo mata. Ese cuento tiene una cosa muy interesante, y es que cuando ya se lo llevan hacia prisión, la comunidad va diciendo pues que él no entendió la gratitud. Es decir, que esa comprensión del humano tuvo lugar en la mente de Lope, tuvo lugar en nosotros los lectores porque teníamos cierta información, pero no tuvo lugar en la comunidad, que estaba vedada a ciertos datos que eran necesarios para la comprensión de lo humano específicamente. Cuando Lope le da la mano al muchacho que va a segundo, que tenía el segundo puesto en rendimiento en el colegio, lo que Lope descubre es que este es un muchacho elegante, que tiene las manos lisitas, las manos de Lope están llenas de callos, endurecidas por las faenas, y a su cabeza, sin que el narrador nos lo diga, pues viene lo que ocurrió. Es decir, que él, que era el mejor, está sometido a unas condiciones absolutamente catastróficas, calamitosas, y que este muchacho que anda súper elegante, al que le ha ido muy bien en la vida, y que tiene las uñas pintadas y los dedos finísimos, y que era el segundo, ahí cobra relevancia ese dato, pues realmente el destino lo trató de otra forma, y que entonces lo que Emeterio hizo con Lope fue someterlo, maltratarlo y explotarlo canallamente. Lo mismo que en el cuento anterior, el personaje se entera de algo, él comprende algo que nosotros como lectores aún no comprendemos. Podrían intentar aplicarlo como matriz a todos los cuentos. Usualmente en los cuentos aparece como comprendió, se dio cuenta, entonces fue claro, notó, etcétera, etcétera, un poco pensado en términos de lo que dice Carver de los apuntes de Chekhov. Y uno podría, por ejemplo, extrapolar otro modelo al cuento A la deriva de Quiroga, en donde el personaje muere picado por una serpiente sin que haya mucha conciencia del momento exacto de la muerte. Es decir, hay unos gestos que él va sintiendo como un hecho natural, como parte de sus padecimientos físicos,
Y hay un momento exacto, una ruptura en que uno como lector entiende antes que el personaje que la muerte es inevitable. El personaje se entrega simplemente y uno lo que presencia en los últimos párrafos es simplemente el cumplimiento de un destino. Entonces, bueno, invitados a escribir cuento. Nuestro taller funciona en Neiva. Taller José Eustacio Rivera Relata Huila. Para cualquier inscripción, para los que deseen, estamos en el correo betuel.bonilla@usco.edu.co.